Un día como hoy, en el año de 1556, fue coronado y consagrado, porque ambas cosas se pueden decir, Felipe II, rey de las Españas. ¿Por qué hablamos de las Españas? Porque España no era una sola. España era, obviamente, la España peninsular, la España que todos conocemos, más las otras Españas que eran España por el mundo entero. Felipe II pudo decir que el sol no se ponía en sus dominios. El sol no se ponía en sus dominios. Imagínense ustedes lo que era manejar desde España a esas distancias con los medios muy elementales de transporte que existían entonces, carabelas que cruzaban el Atlántico, un territorio como el que va desde México, desde el sur del Río Grande hasta la Patagonia, lo que era solo eso. Y ahí no se limitaban los dominios de España, que estaba en cuántos sitios, estaba en el África, estaba en el Asia. Las Españas de Felipe II, el rey más poderoso de su tiempo, inclusive más poderoso que Carlos I de España, Carlos V de Alemania, porque Felipe II recibió aquel legado y fue el gran monarca de su época. Para los que no conocen bien la historia, valga decirles que España fue la primera potencia mundial en toda esa época. Potencia mundial que se fue comprometiendo por decisiones muy torpes, entre otras la guerra en Holanda, en los Países Bajos, que le costó una cantidad enorme de recursos y de vidas de los españoles. Decía el conde duque de Olivares, que fue el gran patrocinador de esta guerra sin sentido, que qué lindos o qué hermosos que marchan a la muerte, cuando veía salir a los tercios españoles por las calles de Madrid camino de la guerra en Holanda y en los Países Bajos en general. Felipe II, un hombre de unas condiciones muy especiales, porque era un místico, siendo un hombre que tenía que tomar las más grandes decisiones de la época. Era al propio tiempo un hombre indeciso, irresoluto. Se pregunta la gente, por ejemplo, ¿por qué no aprovechó mejor la batalla de Lepanto, que libró don Juan de Austria, hermano natural del rey? Don Juan de Austria. Felipe II resolvió construirse un monumento gigantesco que diera constancia de su paso por el poder y por la vida por muchos siglos. Fue el Escorial, una de las obras arquitectónicas más importantes del medioevo español y del medioevo en cualquier parte del mundo. El Escorial. Demostración de esas características extrañas de Felipe II. Al mismo tiempo, un místico que a veces no honraba su palabra de ser el mejor católico, pero era un místico, pero era un gran amante del poder, pero era un hombre solitario. Si ustedes le pasan revista hoy, esperamos que el coronavirus lo permita después, al Escorial, verán un sitio lóbrego, un sitio triste. No tiene la grandeza de los palacios europeos de la época en cuanto a luz, en cuanto a la gigantesca dimensión de sus espacios. No, es una obra hecha por un místico recogido dentro de sus propios sueños de la vida eterna, y con muy poca ascendencia o descendencia, no, ascendencia sobre los grandes procesos políticos y sociales de su tiempo. Felipe II era un hombre melancólico, era un hombre taciturno, era un hombre de lentas decisiones, pero fue el dueño
del mundo, literalmente lo fue. Felipe II. En un día como hoy, tardaríamos muchos hoy en la historia para hablar de este rey tan especial. Felipe II fue coronado o consagrado rey de España en Valladolid. Era el momento en que la corte española no estaba en Madrid sino en Valladolid, en el año de 1556.